Cerca de 700 millones de dólares planea recaudar el Ejecutivo con el proyecto de ley de económico urgente que fue remitido a la Asamblea Nacional este viernes. Este martes, Consejo de Administración Legislativa calificará a trámite objeción parcial y por inconstitucionalidad del proyecto de reformas al Código Penal. Continúan los diálogos entre representantes de trabajadores y el Ejecutivo respecto de las reformas laborales que se remitirán a la Asamblea. Proponen endurecer las sanciones a quienes no utilicen el cinturón de seguridad en las distintas unidades de transporte. La Comisión Ocasional de Tránsito avanza en el informe para segundo debate del proyecto de reformas. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 21 de octubre de 2019, saludos amigos y sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Llegamos a ustedes como cada tarde a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que hace pocos minutos el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Compañías tras su segundo y definitivo debate. En el marco de la sesión que tuvo lugar esta tarde, también el Pleno del Legislativo dio paso a la adhesión de las asambleístas Gloria Astudillo y Gabriela Larreategui a la Comisión Ocasional que trata temas y normas sobre niñez y adolescencia. Vamos rápidamente a hacer contacto con nuestra compañera Lorena Espinosa para que nos amplíe esta información. Adelante. Gracias, Belkis. Amigos, así es, ya me encuentro con la asambleísta Gabriela Larreategui, precisamente ella es la proponente de este proyecto de reformas a la Ley de Compañías. Asambleísta, buenas noches, gracias por el espacio. Gracias. Coméntanos un poco cuáles serían entonces los beneficios para las compañías, las modificaciones inmediatas que se harían una vez que entre en vigencia esta normativa. Bueno, acabamos de aprobar una reforma a la Ley de Compañías que incluye, en lo que se refiere al proyecto que yo presenté, las decisiones múltiples, las operaciones transfronterizas y operaciones múltiples. Estas son figuras que ya en los países de la región, por ejemplo en Perú, ya están incluidas y lo que hacen es dinamizar el comercio. Nosotros tenemos una ley de compañías que es de 1964 que ha tenido 4 codificaciones. En lo esencial, la ley de compañías se mantiene igual y nos ha servido, es una ley que nos ha dado seguridad jurídica en lo que se refiere a asociaciones del tipo mercantil, pero que tiene que ir modernizándose con el tiempo, tiene que estar a la vanguardia siempre, incluir todas estas nuevas figuras que se dan con la globalización. Los niveles de globalización económica que hemos tenido en los últimos años hacen que a nivel económico muchas veces las fronteras ya se pierdan. O sea, ya en este punto somos un solo mundo que está haciendo transacciones todo el tiempo entre todos los países. Por eso es importante que nuestro país no se quede rezagado a la inclusión de estas importantes figuras que permiten justamente temas internacionales. Ahora se ha dicho también que con estas reformas ayudaría o agilitaría al cierre de compañías, que hoy en la actualidad tiene bastantes trabas. Incluso hay compañías que en el proceso de cierre ya cerradas tienen que pagar algunos tributos. Sí. Bueno, después del primer debate, después de que el proyecto había venido al primer debate, se incluyeron ciertas modificaciones al tema de disolución y liquidación de las compañías. Una de las cosas que estas reformas pretenden incluir es que una vez que ya se inscribe, ya hay una disolución de la compañía, ya no se sigan generando más tributos. Económicamente me parece que tiene sentido porque una compañía que ya está disuelta ya no puede ejercer actividades y por lo tanto ya no podría generar utilidades que estarían sujetas al tributo. Y el mayor problema se ha dado en el tema de los anticipos de impuesto a la renta. Básicamente porque obviamente el impuesto a la renta, una vez que ya no hay actividades, ya no hay ingresos, ya no hay renta, por lo tanto ya no hay anticipo de impuesto a la renta. Sin embargo, el anticipo de impuesto a la renta, al ser calculado sobre la base de activos, de gastos, de ingresos,
se seguía generando este anticipo de impuesto a la renta, pese a que la compañía no tenga actividades. Entonces, en el sentido económico, esto tendría sentido que una vez disuelta ya no se tenga que pagar impuestos, como el anticipo de impuesto a la renta. Ahora este proyecto ya fue aprobado aquí en la Asamblea Nacional, esto deberá ser revisado por el Ejecutivo para su sanción favorable o el veto. ¿Qué es lo que se espera de allá? Bueno, siempre esperamos que no tenga veto. Siempre toda ley que nosotros aprobamos aquí en el Pleno, lo que esperamos es que sea completamente aceptada por el Ejecutivo, que no tenga observaciones del Ejecutivo para que sea mandado directamente al registro oficial. Obviamente, en el caso de que manden observaciones de que se vete la ley, estas tienen que ser analizadas aquí en el Pleno de la Asamblea y procederemos a la votación del veto. Ahora, asambleísta, cambiando de tema, hoy también se aprobó que tanto usted como la asambleísta Gloria Astudillo formen parte de la Comisión Ocasional de la Niñez. Ahí usted centró un poco su intervención respecto de este proyecto de ley de adopción que presentó. ¿Cuál será entonces su trabajo, su énfasis en esta mesa legislativa? No, bueno, el trabajo obviamente será lo mismo que se hizo en la ley para atender casos de personas desaparecidas, será en toda la ley. Mi actuación y mi interés es general en todo el código orgánico. Lo que pasa es que yo mencioné la ley de adopciones precisamente porque ese proyecto fue el que yo presenté y lo que veía es que necesita más empuje, necesita un mayor involucramiento de otros asambleístas de esta comisión y por eso ha sido mi interés para empujar la ley que yo he propuesto, pero no solamente el tema de adopciones, mi interés obviamente es el bienestar y darle esa prioridad que necesitan los niños de nuestro país. En la problemática de adopciones, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los trámites son muy largos, los análisis tienen que ser minuciosos, como efectivamente son minuciosos en este momento, pero no pueden demorarse 2 o 3 años los análisis y sobre todo las declaraciones de adoptabilidad de los niños. Hay niños que, y de la vida real, entran recién nacidos a las casas de acogida, han cumplido 18 años y ni siquiera han sido declarados en adoptabilidad. Esto se da por muchas causas y estas son las causas que el proyecto abarca y que pretenden que todos los niños apenas entren en una casa de acogida ya puedan ser declarados adoptables para que entren obviamente todo el sistema de adopciones y puedan efectivamente ser adoptados. Obviamente el fin de esto es que todos los niños tengan un hogar. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, asambleísta. Han sido las declaraciones de la asambleísta Gabriela Larreategui, proponente del proyecto de reformas a la ley de compañías que fue aprobado ya en segunda y definitiva instancia en el Pleno de la Asamblea, y también nos ha contado sobre cómo será su trabajo, en qué se centrará la labor, pues ella formará parte de la Comisión Ocasional de la Niñez. Es lo que les podemos contar desde aquí, desde el hall del Salón Plenario. Belkis. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte. Y en más noticias, amigos, les contamos que el gobierno prevé recaudar alrededor de $700 millones con la propuesta de ley económica urgente que fue entregada a la Asamblea Nacional el pasado viernes. El Parlamento tendrá 30 días para su tratamiento una vez que este proyecto sea remitido a la comisión pertinente. El proyecto de ley con carácter económico urgente se denomina Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas. El titular del Ministerio de Finanzas, Richard Martínez, entregó este proyecto a la Asamblea Nacional este viernes. Este proyecto de ley tiene 3 componentes estructurales. El primero es un componente tributario, el segundo de sostenibilidad fiscal y el tercero de responsabilidad con la estructura institucional para el manejo del Banco Central del Ecuador, en una reforma al Código Monetario y Financiero. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, recibió el proyecto de ley económico urgente. Donoso aseguró que se le dará un tratamiento eficiente a esta propuesta legal. En mi opinión, debe ser direccionada a la Comisión de Régimen Económico por tratarse precisamente ese tema, según nos ha explicado el señor ministro. Y el tratamiento, bien saben ustedes, al ser un proyecto de urgencia económica, deberá ser tratado en forma total, luego de la sociabilización del mismo, en 30 días a partir de la fecha de hoy. Entre los principales puntos de la ley está una contribución que harán las empresas que facturan más de $1 millón y que representará un ingreso fiscal de 532 millones en 3 años.
Otras de las principales decisiones económicas son la eliminación de aranceles a celulares, tabletas y computadoras importadas, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, menos del 7% de interés a créditos agrícolas, la remisión de intereses de créditos educativos, eliminación y reducción de aranceles en materias primas, reducción del impuesto a la renta único del banano, promover inversiones en cultura, cero impuestos al sector florícola y a los tractores de 200 a 300 caballos de fuerza, y se fijo de 0.10 centavos a las fundas plásticas, 1 punto del ICE a las bebidas gaseosas y azucaradas, 10% se agrava el ICE a los planes de telefonía postpago. Y en materia de finanzas públicas, estas son algunas de las medidas. Entidades públicas no podrán gastar más de sus ingresos. Máximo de un 5% será el incremento del presupuesto general del Estado. Disponer un 3% del presupuesto general del Estado para contingencias. Sobre estos puntos, algunos legisladores califican como positivas estas medidas. Analizado que hay aspectos bastante positivos, como el hecho del que más gana, más debe pagar, es decir, para tratar de acortar la brecha entre ricos y pobres. Eliminación de ciertos aranceles a los teléfonos inteligentes, a las computadoras, es bueno. Y hay otro tema que sí es positivo, el eliminar la discrecionalidad del gobierno a través del Ministerio de Finanzas de que pueda el presupuesto general aprobado moverse en un 15%, lo cual es sumamente peligroso. Se podrá mover, si es que esto lo aprobamos, en tan solo un 5%. Sin embargo, plantean que deberán analizarlo y aportar con criterios que pulan la normativa. Este martes, el Consejo de Administración Legislativa se reunirá para calificar y remitir el proyecto económico urgente a la comisión pertinente. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y la Asamblea Nacional tiene en sus manos la objeción parcial y por inconstitucionalidad al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Una vez que el Consejo de Administración Legislativa conozca este documento, la Comisión de Justicia espera sesionar este miércoles para tramitar las observaciones del Ejecutivo. Cumpliendo con los plazos, el Ejecutivo remitió a la Asamblea sus observaciones al proyecto de reformas al Código Penal, de las cuales 4 son por inconstitucionalidad, es decir, dichos artículos pasarán a manos de la Corte Constitucional para su análisis y posterior envío al Pleno de la Legislatura. Uno de estos temas es sobre la despenalización del aborto en casos de violación. El Ejecutivo sostiene que es importante que se analice la constitucionalidad de esta disposición transitoria en relación con el artículo 150 del COIP, a la luz de los principios de no revictimización, progresividad de derechos, igualdad. Este aspecto genera varios criterios de los legisladores. La Corte Constitucional tendrá que evaluar el tema y tendrá que emitir un dictamen que será de cumplimiento obligatorio, es decir, sea lo que sea, la Asamblea tendrá que acatarlo. Referirse al tema constitucional, que es la Constitución, en el sentido de que se tiene que respetar la vida desde la concepción. Que la Constitución dice que hay que proteger la vida desde la concepción. El Ejecutivo también veta por inconstitucionalidad el artículo 20 sobre el comiso de bienes sin sentencia en casos de corrupción. Según el primer mandatario, no procede por ser expresamente contraria y vulnerar directamente la garantía constitucional del debido proceso. Plantea para ello ampliar la figura de incautación. El veto en este sentido nos sorprende, es más, lo esperábamos. Lo que hace el Ejecutivo entonces es mandar esto a la Corte y también se permite presentar una sugerencia, desarrolla o fortalece el artículo de incautación. En cuanto a la objeción parcial, el Ejecutivo observa la criminalización por el comercio del suero de la leche, la desaparición involuntaria, delitos contra la flora y fauna silvestre, almacenamiento, transporte, envasado, comercialización y distribución ilegal de productos derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, delito de agiotaje, abuso de arma de fuego, entre otros. Vemos que es una competencia desleal con quienes producen, con quienes invierten. Está el tema de peleas de perros, algunas preocupaciones que existían en sectores, por ejemplo, de los gallos, ahí hay una aclaración interesante. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los artículos objetados por inconstitucionalidad deberán ser remitidos en un plazo de 30 días con el dictamen de la Corte Constitucional. Si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad, este será archivado. Si fuera parcial, será devuelto a la Asamblea para los cambios necesarios. En cuanto a los artículos objetados parcialmente, en 30 días la Asamblea se pronunciará y decidirá en un solo debate y lo enviará al registro oficial para su publicación. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Dirigentes de los trabajadores aseguran que no habrá disminución de vacaciones ni de salario para los servidores públicos de contrato. Además, presentaron algunas propuestas para reforzar el sector laboral. Estos temas fueron discutidos con el presidente de la República y ministros de Estado previo al envío de las reformas laborales a la Asamblea. Representantes de trabajadores de distintos sectores del país mantuvieron una reunión con el presidente de la República y los ministros de Trabajo y Finanzas, con quienes dialogaron sobre las reformas laborales que en las próximas semanas el Ejecutivo remitirá a la Asamblea. Escuchamos que nos digan qué piensan, qué creen. Y también me gustaría que me digan qué hacemos ustedes que trabajan. Y tener claramente un consenso en la reforma laboral. Así lo hemos venido manejando durante más de 8 meses en el seno del Consejo Nacional de Trabajo con la participación de distintas centrales sindicales, de centrales de trabajadores. Edgar Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, expuso algunas de las propuestas presentadas. Detalló, por ejemplo, que la medida compensatoria de $20 para los trabajadores anunciada por el presidente debería ser porcentual y reflejada en el salario del trabajador. A partir del 2020, es decir, no de una compensación, sino que se incremente al salario unificado. Se lo va a estudiar con el señor ministro de Finanzas y creemos que este incremento porcentual debe ir focalizado para aquellos trabajadores cuyo ingreso promedio sea menor de la canasta básica. Hemos considerado de que la eliminación de los subsidios a los combustibles tiene que tener una responsabilidad de parte y parte. Tampoco podemos permitir que se sigan favoreciendo los mismos empresarios o los mismos sectores que se benefician de estos subsidios. Anticipó que la reducción de vacaciones, así como la rebaja del 20% en las remuneraciones de servidores públicos de contrato, no estarían incluidos en el proyecto. Eso no ocurriría. Es decir, eso fue una política, es una idea que se plasmó y que nosotros consideramos que entonces estaría precarizando el derecho de los trabajadores. De su parte, Gabriela Yumiquinga, del Comité de Petro Amazonas, solicitó que se busquen nuevas fuentes de trabajo para reactivar el sector. Uno de los más afectados por las manifestaciones aseguró: vemos como una necesidad imperante el mejorar, el crear nuevas fuentes de trabajo, el restablecer la economía de la zona amazónica. Sobre la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, dijeron que no la respaldan y que deberían buscar otro mecanismo para exponer sus propuestas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La asambleísta Marcela Holguín propone endurecer la sanción al ciudadano que no utilice el cinturón de seguridad. Esta iniciativa fue expuesta en la Comisión Ocasional de Tránsito, que continúa con la construcción del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. La Comisión Ocasional de Tránsito conoció el proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre de iniciativa de la legisladora Marcela Holguín. La propuesta está orientada a mejorar la seguridad vial, reducir los índices de accidentes de tránsito, explicó la proponente. Las provincias en donde se registraron más casos fueron Guayas, con 8.619 accidentes, Pichincha, 7.599 siniestros y Manabí, 1.173 accidentes de tránsito. La parlamentaria recordó que en el Código Orgánico Integral Penal existe una sanción como contravención de quinta clase al conductor que no obligue a sus pasajeros a usar el cinturón de seguridad, pero es necesario que exista una sanción también a toda persona o pasajero que no lo haga, dijo. Sugiero en este sentido un artículo innumerado para que toda persona pasajera de cualquier vehículo en movimiento deba usar de manera obligatoria el cinturón de seguridad. De inmediato, los comisionados escucharon al asambleísta Pedro Curichumbi, quien expuso el contenido del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, que hace referencia a sancionar a las operadoras que no posean cinturones de seguridad en todos los asientos de sus unidades. Las operadoras que no poseen cinturones de seguridad en todos los asientos de sus unidades está considerado como infracción de tercera clase. La Comisión Ocasional de Tránsito abocó conocimiento de nuevos proyectos de reforma a la Ley de Tránsito. Según el cronograma de trabajo, la mesa legislativa espera aprobar el informe para segundo debate hasta el 15 de noviembre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y hasta aquí esta emisión de noticias, amigos. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.